Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en Asesoría General de Gobierno. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Miguel Oscar Berry. Muchas gracias, doctor, por venir. Gracias. Quiero aclarar que además es abogado, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, es subsecretario de Ejecución de Créditos Tributarios y Fiscales de la Fiscalía de Estado y es decano, que tal vez lo que más nos importa ahora, de hace varios años, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Por supuesto, también sos abogado del Estado de alguna manera, no solo por tu función en la Fiscalía de Estado, sino porque, bueno, estuviste en la municipalidad alguna vez, también tu rol político como concejal, digamos, creo que hay mucha experiencia para así. Así que, bueno, nuevamente, Miguel, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al asesor general de gobierno, el hecho de haberme invitado, y a vos, Horacio, que te comunicaste conmigo. Para mí fue un gran placer conocerte telefónicamente y poder estar aquí hablando del derecho. Bueno, la verdad que nosotros siempre en estas charlas tratamos de, justamente, como son charlas totalmente estructurados, y reflexionar aprovechando las personalidades que vienen, sus expertise, sus experiencias. En este caso, me parecía que era importante tu visión sobre lo que es la Constitución, la lucha por el derecho, para decir un tema romántico, famoso, y su incidencia tanto en las generaciones nuevas en cuanto a lo formativo, como a la idea de la comunidad en general, la Constitución. Si querés, también en el marco de los 30 años de la reforma última. Bien. No sé por qué arista podemos empezar y vos mandás. Por el principio, un poco el título de Yering que vos decís, de la lucha por el derecho. En definitiva, yo creo que el derecho es un fenómeno mutable, un hecho social, una situación que vive en el desarrollo histórico de la humanidad, que va generándose dentro de un proceso cultural en un determinado territorio, conforme a una determinada cultura. Y lo cierto es que nosotros, me refiero específicamente a Occidente y puntualmente a lo que es la Argentina, hemos tenido diversas etapas, pero creo que la etapa que constituye una ruptura esencial con el proceso de lo que era el absolutismo como una forma de imponer el poder por parte de una centralidad concentrada en una persona, es esa ruptura que se produce a partir del siglo XVII en Inglaterra, XVIII con la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, y posteriormente con la evolución de las independencias de las colonias. Ahora, ¿cómo podemos definir el derecho? Y el derecho, yo creo que es un orden que tiene por objeto el reconocimiento en las personas de la posibilidad de exigir determinada conducta específicamente al Estado y a los particulares en determinadas situaciones. Y creo que el proceso importante desde el punto de vista del constitucionalismo, en cierto modo, por la pregunta que vos me hacías, es cómo va evolucionando ese hecho social y la forma de regularlo atento a la aparición de un sistema político distinto como va a ser la democracia. Es decir, las mayorías cambian, las situaciones de esas mayorías van cambiando de opinión, entonces al aparecer la democracia, me refiero a la democracia que aparece como idea en el siglo XVII, como cierto desarrollo mayor o profundizado en el siglo XIX, ¿cómo hacemos para regularlo? Y ahí aparece esa combinación, que yo creo que la primera que lo tiene de manera específica es la Constitución de Filadelfia, la Constitución de los Estados Unidos de 1787, donde trata de combinar la democracia, que es el clásico gobierno del pueblo, con la forma republicana de gobierno, que es el gobierno de los representantes, además de la forma federal de Estado, que va a tener influencia sobre nosotros. Y ese fenómeno que va a ser la democracia combinado con la representación va a traer formas de regulación que muchas veces van a contener los procesos mayoritarios. Es decir, quizá los procesos sociales mayoritarios contenidos por los representantes implicaban un cierto modo de detener el proceso político que podrían requerir las mayorías en un momento determinado. Y creo que de ahí surgen dos procesos jurídicos distintos. Uno que va tomando en cuenta la costumbre, que va tomando en cuenta la forma de relacionar el hecho social, sobre todo en materia de derecho privado en lo que se refiere al proceso anglosajón, y otro que trata de sintetizar o universalizar el derecho en normas concretas, como puede ser el proceso de codificación, que va a tener su fuente específicamente en el Código Napoleón, y todo el desarrollo que va a tener en Europa y en países que provienen de monarquías como el nuestro.
Creo que eso va a generar dos órdenes dentro de nuestro propio sistema y desde el punto de vista filosófico el gran problema es la legitimidad. Es decir, cómo se legitima la autoridad, cómo la autoridad puede legislar y cómo esa legislación puede ser controlada por alguien. Y acá creo que nos encontramos con el gran debate que existe en la actualidad en el derecho occidental, que es el legislador, el pueblo y el control de la legislación. Nosotros tenemos un sistema que se basa en el sistema norteamericano, con un, digamos, control judicial difuso, que se centraliza en definitiva a través del recurso extraordinario federal en la Corte Suprema, a diferencia de los tribunales constitucionales europeos. Y la diferencia esencial es esa objeción contramayoritaria que aparece como crítica en Estados Unidos, no aparece aquí en la Argentina, aparece a fines del siglo XIX y se profundiza a mitad del siglo XX, y hoy en Estados Unidos no está en boga porque las últimas decisiones de la Corte, sobre todo en materia de aborto, matrimonio igualitario y otras circunstancias, ha traído que resurja este sistema y una reforma de la Corte, del sistema de la Corte norteamericana por parte del actual presidente. Y creo que el problema ahora aparece en los conceptos legitimidad. Me refiero a creencia en el origen del poder, si los jueces pueden ser vitalicios o no, si tienen que durar un periodo, si el sistema debe ser concentrado como el europeo. Y viéndolo desde el punto de vista, vos me lo preguntás más filosóficamente, de qué es el derecho. Y yo creo que lo que uno piensa que el derecho es como un mecanismo social, es una técnica para garantizar la paz. Ahora, esa técnica para garantizar la paz tiene que tener unos objetivos, y esos objetivos están en la forma en que concebimos el Estado. Sí, ahí está un tema. Yo ahora, bueno, todo lo que está diciendo tiene una gran densidad, pero cuando vos te referís justamente al derecho, me parece una posición interesante, ¿no? Como si fuera una multivocidad de construcción colectiva que va armándose y desarmándose de forma constante por la necesidad vital de las comunidades. Y al par de eso, la necesidad de ir fijando algunos objetivos y algunas cuestiones. Y cuando vos haces referencia a la tradición romanista y al Código Napoleón, de pronto se me ocurre una idea de cierto totemismo o sacralidad de la obra código que podría llegar a ser incluso, más que para preservar, casi como un ancla o una incapacidad o algo que puede llegar a ser contrapuesto a la necesidad vital de reelaborar el derecho. Y ahí puedo poner en el medio, ya que estás, el sistema jurisdiccional como haciendo una especie de balanza, a veces retrasando o impidiendo algún avance para algunos, retroceso para otros, según las ideologías, o por otra parte, garantía de una permanencia. ¿Advertís ese tipo de conflicto? De acuerdo. Bueno, Alberdi tiene nosotros acá en la Argentina, vamos a ver un poquito a lo histórico nuestro. Hubo un gran debate entre Alberdi y Vélez Sarsfield respecto del Código Civil argentino, ¿no? Es decir, Alberdi era muy reticente al sistema de los códigos civiles, lo creía necesario, por eso está en el proyecto de él, con el objetivo de unificar la legislación, fruto de la necesidad de poblar el país, pero era muy reticente al concepto ese de que el derecho era una creación de la razón humana que se concretaba en la ley. Él tenía una frase que decía, con buena jurisprudencia no hay mala legislación, para decirlo de alguna manera. Y el código era como la creación del legislador, que iba a tener una visión universal con un destino final que iba a regular la totalidad de la vida. Uno de los mitos del derecho, claro, el legislador. Claro, el legislador como entendido como una especie de oráculo, Dios, de oráculo metafísico. Que regulaba y preveía todas las situaciones humanas que podían llegar a darse. La combinación iba a ser la jurisprudencia, que el Código Civil, inclusive el Código Civil francés actualmente, dice que la jurisprudencia no es fuente del derecho, y el nuestro también, el Código Civil Comercial, no lo dice así, pero no la pone como fuente del derecho. Sin embargo, en la aplicación específica del derecho, la jurisprudencia genera interpretaciones de naturaleza diferente sobre textos que como conceptos parecieran significar lo mismo. Me refiero a lo que dice una norma del Código Civil, para algunos jueces se interpreta de una manera según el caso, para otros jueces se interpreta de otra manera según el caso. Creo que con el tema de lo que es la legislación común, no existe el mismo problema que con el derecho constitucional, en materia de interpretación judicial. ¿Por qué? Porque si el juez
interpreta de una manera que el legislador considera que es una interpretación equivocada, el legislador puede cambiar la ley. Es decir, el Código Civil es una ley, si no está de acuerdo cómo interpreta la Corte de la Nación la ley, el legislador cambia la ley y el intérprete definitiva de la Constitución para lo que es el Código Civil será el legislador. Distinto pasa con la Constitución, porque si el Poder Judicial interpreta que la norma es inconstitucional, la norma deja de tener vigencia en el caso concreto, es decir, pero luego se expande esa jurisprudencia, con lo cual la norma es como que se inaplica a pesar de que sea una expresión de la voluntad general. Yo no creo en las visiones de lo que fue la escuela exegética, un poco tomando lo que vos decís, esa visión de que el derecho era una creación de la razón humana que se concretaba en la ley, entendido por ley la Constitución o entendido por ley la legislación. Y había que buscar todo adentro de. Claro, que no estaba en, sino que era... Sí creo que existe un mecanismo, digamos, de retroalimentación, donde los cambios sociales, si bien no hacen a cambios normativos en el texto, hacen al cambio de la comprensión de los sustantivos y verbos utilizados en el texto. ¿Qué quiero decir con ello? Supongamos que en un momento, una frase que no es mía, pero sería de Schauer, que en un momento se comprende el agua de determinada manera, pero en otro momento se entiende que es otra cosa. Es decir, el hecho es que el agua para la sociedad en un momento era una cosa y el agua para la sociedad en otro momento era otra cosa. Entonces nosotros no podemos remitirnos a lo que se pensó en 1853, 1860, que se entendía que era forma republicana de gobierno, con los conceptos que existen en la actualidad de lo que es una forma democrática republicana. Sí, es como si quisiéramos ver una serie de sentencias de los años 40, 1940 o 50 de la Cámara de Crimen respecto de ofensa al pudor. Claro. Y los hechos que motivaron esas sentencias, por los cuales algunas personas privaron de su libertad, verlo ahora, sería ridículo. Claro. Bueno, son los temas que naturales en una sociedad. Por ejemplo, vos lo planteás muy bien, y quizá el tema más claro sería el desacato. Claro. Hoy nadie duda de que el desacato es una cuestión del pasado absoluto, más allá de que la Corte Interamericana lo ha resuelto así y luego se modificó el Código Penal argentino como consecuencia de eso, pero nadie duda que hoy la crítica al funcionario público tiene por objetivo la libertad de expresión y el marco del debate político, es decir, nadie lo dudaría, pero hace 50 o 40 años atrás todavía el desacato era una figura penal tipificada y con una sanción. Entonces eso quiere decir que la sociedad cambió, pero cambió el concepto también de lo que es libertad de expresión y de lo que es el ejercicio de la función pública. Bueno, cómo se llevó desde una posición muy cerrada a la real malicia. Es decir, me parece, si hay intención, yo puedo decir lo que quiero, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el límite de ese punto? ¿Dónde está el límite? Siempre vamos a ir de expresión, pero ¿qué lectura le damos? Un tema muy interesante, la real malicia, que crea en cierto modo una especie de fuero periodístico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero la Corte Argentina, en un caso ahora relativamente reciente, se llama De Sanctis, planteó una situación muy particular. Dice, la real malicia se aplica a los hechos, no a las opiniones. Es decir, si los hechos son falsos, y el periodista sabía que eran falsos y sin embargo lo publicó, pero no a las opiniones. El periodista puede opinar sobre los hechos lo que él quiere. Es decir, la libertad de expresión cada día se acentúa más. Lo que no está bien, prima facie, es un fallo complejo porque no es un fallo que tenga un holding común. Lo que está mal es falsear los hechos, es decir, o publicar hechos que no son verdaderos como verdaderos sabiendo que no lo son. Bueno, eso dejaría un poco más a salvo, cierto, digamos, este patrón de derechos de el principio de libertad de conseguir, circular, producir información, porque si esto se trasladara a la opinión, digamos, el esfuerzo retórico de llevarlo al hecho, digamos, objetivarlo de alguna manera, parece que reforzar la garantía. Claro, porque eso es un poco, no sé si te acordás que Fayt una vez, cuando era ministro de la Corte de la Nación, le hicieron una pregunta y él escribió una frase de Scott que dice: los hechos son sagrados, las opiniones son libres, ¿no? Exacto. Bueno, es un poco el reflejo de esa situación, es decir, los hechos son sagrados. El problema es cuando aparece la fake news, es decir, esa noticia falsa que tiene por objeto distorsionar la verdad y con eso engañar a la población o engañar en el debate público. El objetivo de la libertad de expresión, me refiero en el discurso político, ¿no es cierto?, o en el discurso público, es justamente que podamos deliberar sobre determinados objetivos de carácter público, pero siempre dentro de la base de la verdad.
la verdad de los hechos. Yo puedo tener distintas interpretaciones de los hechos que las que podés tener vos o cualquier otra persona. Pero lo cierto es que los hechos son, sucedió tal cosa. Ahora, ¿por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Si eso es bueno, es malo, si está bien, si está mal, son cuestiones opinables. Claro. El problema fundamental es no engañar, o sea, no llegar al engaño en el debate público. Sí, ahora, bueno, no pude evitar, me fui un poco más de tema, pero el tema, pensaba en la Convención Interamericana, ¿no? Y del principio absoluto de la libertad de expresión, de la prohibición absoluta de la censura previa, que no implica no responsabilidad por ulteriores daños que se puedan acreditar, simplemente, pero sí la obligación del último párrafo, ¿no? Del artículo que dice, bueno, pero los estados deberán penalizar los discursos de odio racial, sí, incitación a la guerra, que impliquen violencia. Y a mí esa manda parece muy razonable, pero si dice odio racial que implique violencia, dice todo odio racial implica violencia, o esa literalidad me está diciendo que algunos sí, algunos no. Obviamente, es muy ¿no? buena, mirá, es muy buena pregunta. Hace poco yo tengo un trabajo sobre el tema ese, muy interesante. Es muy difícil definir. Vos te referís al artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que casualmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos no lo tiene, pero es el autor del concepto de derecho de odio, discurso de odio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así que, bueno, en el ámbito, el caso Forizon, claro, esa era la piedra de toque. Bueno, y ahí tenemos dos doctrinas bien planteadas. Es decir, la doctrina anglosajona, donde tenés varios casos, vamos a poner Schenck, Abrams, Brandenburg, Ohio, que quizás es el caso más grave, donde hay un señor de Ku Klux Klan que incita a la violencia, pero la Corte de los Estados Unidos dice esa violencia tiene que tener una materialidad cierta, esa instigación tiene que ser una instigación patente, clara y concreta. Si no es así, es pura y exclusivamente está contenido en la libertad de expresión. Ahí hubo un juez disidente que fue Robert Jackson, que justamente fue el fiscal en los tribunales de Nuremberg, que dijo que la Constitución no es un pacto suicida. Pero en Estados Unidos continúa ese planteo. Es decir, siempre y cuando el discurso, digamos, más allá del discurso ofensivo o el discurso moderadamente peligroso, como diría la UNESCO y la ONU, que sobre todo eso lo planteó Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, el discurso, digamos, moderadamente peligroso o el discurso ofensivo no constituirían discursos de odio porque no habría una realidad concreta, presente y cierta que llevara a ese contenido. En cambio, en Europa la interpretación es distinta. El solo hecho de manifestar el odio racial o la reivindicación del holocausto o la persecución por determinadas formas o gustos de naturaleza sexual puede traer como consecuencia una sanción. Y ahí tenemos un poco lo que hablábamos al principio, que es muy interesante. Cómo las diversas historias de los diversos países, es decir, lo que sucedió en Europa no sucedió en Estados Unidos, más allá de la fuerte discriminación con los afroamericanos. Claro. No es igual que lo que sucedió en Estados Unidos, que se quiso exterminar a grupos de personas y se cometieron los delitos de lesa humanidad más graves de la historia. Entonces, cómo la historia condiciona los conceptos de lo que es discurso de odio para lo que es hoy, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo diferencia con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A mí me hiciste acordar que Arthur Kaufmann, que fue uno de los jueces también de la posguerra en Alemania, decía que era muy difícil poder, como juez, tener una precomprensión libre de las cosas, que necesariamente ya la cabeza era decir, bueno, esto tiene que ser repudiado, y que le costaba mucho analizar la cuestión porque ya hay una precomprensión de decir, bueno, el exterminio o lo que propende a eso ya parte de una visión que debe ser condenada. Claro, lo que pasa que una cosa es la doctrina, vamos a suponer, del peligro inminente con capacidad de realizarse en modo concreto, que sería la doctrina norteamericana, es decir, cuando se incita a la violencia de forma inminente y tiene capacidad contextual de realizarse, es decir, ahí hay que ver la influencia que tiene el orador, el destinatario del discurso, las personas y el contexto en el que se desarrolla. Eso sería la doctrina norteamericana. La doctrina de tipo europeo dice no,
hay determinadas cosas que no pueden resaltarse de ninguna manera. Por ejemplo, la negación del Holocausto, porque eso claramente es un discurso de odio. Es Claro. decir, querer negarlo es por contrario censo esa finalidad. Que eso pasó en un caso muy importante en Marat, Francia, de un científico que pretendía decir que no podría haber sucedido en un campo de concentración lo que decían con las cámaras de gas. Entonces es difícil a veces la zona de penumbra que resuelve la libertad de expresión, por decirlo de alguna manera, de lo que es el discurso de odio, pero lo cierto es que las dos cosas son muy serias según el contexto y la forma en que se expresen. Tomándome, quiero decir, no puede permitirse el discurso de odio que pueda generar violencia o un peligro inminente de violencia. Ahora me traes otra cosa muy que se me junta con esto, una opinión consultiva, no recuerdo exactamente el nombre ahora, de varios años de la Corte Interamericana, que establecía, que digamos, determinó la responsabilidad del Estado por el hecho de poner en danza o proponer una ley, por ejemplo, de odio racial, aunque no se aplicara, por el solo hecho de instalar esa cuestión que inmediatamente puede sumir la zozobra a un grupo de personas. Una ley que dijera, bueno, ahora los afrodescendientes no podrían entrar a la universidad pública. Bueno, aunque no se aplicara, eso sí, solo. Un acto discriminativo por parte del Estado. Aunque no se aplicara. No, totalmente. Nosotros en la Argentina tenemos un desarrollo muy claro y un proceso de no discriminación, al menos expresan al desarrollo cultural, sí en los hechos. En los hechos hay discriminación, hay encuestas que ha hecho la Universidad de Buenos Aires, claramente determinados preconceptos de carácter cultural y general, pero en materia de legislación tenemos la ley antidiscriminación, que es contra los actos discriminatorios, que tiene en cierto modo una penalidad al discurso de odio porque dice al acto que incite a la violencia a determinadas personas por su etnia, sus ideas, etc. Y creo que la Argentina es un país que los conceptos discriminativos son por clase social más que por pertenencia o determinados gustos. Sí, sí. Los actos discriminatorios, ¿no? No me refiero a los procesos discursivos. Procesos discursivos va a haber siempre. El antecedente más fuerte que tenemos en la Argentina fue Partido Nuevo Triunfo. No sé si recordás que era un partido nazi, que lo manejaba el señor Biondini, por lo que recuerdo, creo que era así, y tenía un proceso discursivo complejo, y bueno, la Corte lo prohibió, pero después tenía tan baja representación que no se le dio mucha importancia. Claro. Es decir, si nosotros vemos las grandes opiniones generales de la República Argentina, afortunadamente no tienen contenido de odio, tienen discurso ofensivo, tienen discurso crítico, tienen un discurso hasta hiriente, como dijo la Corte en el caso Patitó, pero no llega a ser un discurso de odio. Y creo que eso es un avance en el proceso democrático, el hecho de que nosotros podamos criticar al funcionario, inclusive en cierto modo ofenderlo, porque permite la deliberación, no ofenderlo con su familia, en lo personal, en lo personal, refiero a la actividad pública, ¿no? Separarlo a público, claro. Y ahora, retomando, siguiendo la rueda esta de la conversación, con respecto a ciertos principios que tiene la Constitución para consolidarse como norma de referencia, los mecanismos que prevé para ser cambiada, en todo caso, en todo o en parte, como dice específicamente, pero por otra parte, el procedimiento que podría llegar a ser, y no sé si vos compartís esto, que el modo en que la Constitución argentina estableció que pueda ser cambiada, en sí mismo es una norma pétrea. Bien, eso es una discusión muy buena que es el principio de autorreferencia, es decir, hasta qué marco se puede cambiar la forma que define que la Constitución es rígida. Primero, para pensarlo un poco históricamente, lo pétreo no existe porque dice la Constitución, como vos bien dijiste, en todo puede ser reformado en todo o en parte, es decir, hubo un autor muy importante que habló de contenidos pétreos, pero ya la Argentina largó mal con esto de los contenidos pétreos porque la Constitución de 1853 decía que no se podía reformar por el término de 10 años y se reformó en 1860. Entonces ya, digamos, pero fue por un pacto de familia. Sí, por un pacto de familia, pero no se cumplió. Y por suerte, porque la Constitución del 60 es mucho mejor que la del 53. Sí, claro. Es mucho más federal, las provincias tienen más desarrollo. En ese momento Buenos Aires, que había sido vencida, pensaba que podía ser gobernada por las otras provincias, y es una Constitución mucho más federal.
Por ejemplo, los gobernadores en la del 53 podían ser objeto de juicio político del Congreso de la Nación, las constituciones provinciales tendrían que aprobarse por el Congreso de la Nación, los conflictos de poderes públicos tenían que ser resueltos por la Corte de la Nación. Después del 60, no. Ahora bien, yo creo que sí, que la Constitución puede reformarse en todo y en parte, que prueba de ello es el mecanismo también que se incluyó en el inciso 22 del artículo 75, de poder llevar a jerarquía y quitar de jerarquía constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos, que es otro mecanismo que complementa la Constitución en materia de derechos humanos, con lo cual creo que, en definitiva, se puede reformar todo, inclusive la forma republicana de gobierno. Creo que no estaría prohibido reformar la forma republicana de gobierno, que no se me ocurriría nunca, y creo que Argentina culturalmente no lo resistiría. A mí me pasó una vez estudiando en España que se planteaba, por ejemplo, la igualdad y un artículo, creo que es el 14 o el 16 de la Constitución Española, decía que todos los españoles son iguales ante la ley. Pero el 56.3 dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Entonces, el primer chiste que se me ocurría era que el rey no era español, porque claro, si todos los españoles eran iguales al rey, pero el rey no estaba, la persona del rey era inviolable y no estaba sujeto a responsabilidad, bueno, que es un poco lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que dicen que los actos del presidente, dijo la Corte. Ah, claro, ¿viste? claro, sí. Bueno, entonces habría que recordar el decreto de supresión de honores. Claro, eso es un sistema que dudo que en la Argentina pudiese pasar, claro. Creo que nadie lo admitiría. Claro. Lo que creo es que podría declararse la necesidad de la reforma, pero nadie lo admitiría, claro. Creo que ningún Congreso se atrevería a hacerlo, porque ahí están los límites sociales del concepto normativo, hay límites sociales. Como también, por ejemplo, la inconstitucionalidad sobreviniente. Yo recuerdo el caso Cejián como caso de inconstitucionalidad sobreviniente, como hechos sociales, claro, que condicionan la aplicación del derecho. Caso Cejián, recordás que fue el que declaró la inconstitucionalidad de la ley 2393 de matrimonio civil. Había una realidad social en la Argentina, más allá de la mayoría de convicción católica y cristiana. Es decir, había muchísima gente que estaba separada y se había vuelto a casar en el extranjero y que pretendía poder volver a hacer un matrimonio. Y se declaró la inconstitucionalidad de una norma que podía ser reformada por ley, es decir, el Congreso podría haber insistido, sí, claro, con que el vínculo matrimonial era indisoluble, y sin embargo no lo hizo. Y hoy parecería retrógrado plantear que el vínculo matrimonial es indisoluble y que las personas no se pueden divorciar. Bueno, para algunos no. No, bueno, pero eso es su fe, esa es su fe. No me refería a funcionarios públicos, digo. Bueno, pero yo creo que esas son personas que, bueno, tienen una convicción, pero en el concepto de la... Que hay una confusión de lo público y lo privado, claro, que es un problema. Cosa es mi convicción religiosa, claro. Que yo digo, no puedo no separarme nunca, lo que Dios ha unido el hombre no lo puede separar, pero otra cosa yo te la imponga a vos, que podés no tener mi convicción religiosa. Y en Argentina hay libertad de cultos, en Argentina el principio todos vivimos como queremos, en tanto no perjudiquemos a los demás. Claro. Y con los tratados internacionales de derechos humanos aún más. Con lo cual yo creo que hay que definir bien hasta dónde puede intervenir el Estado en la vida de los particulares. Sí, ese es un tema también muy sustancial, porque yo ahora que vos hablaste del tema de divorcio, Cejián, automáticamente, y el tema de matrimonio como acto civil, o matrimonio como, por ejemplo, de la teología católica apostólica romana como sacramento. Claro. Entonces, bueno, son dos ámbitos totalmente distintos, y pensando un poco en la fuerza lingüística o en el peso lingüístico en el pensamiento, cuando se empezó a debatir la ley de matrimonio civil ampliado, digamos, mientras había una pregunta de ¿es posible permitir a personas del mismo sexo casarse? Se opuso otra pregunta que me parece más adecuada. ¿Hay una razón pública para evitarlo o prohibirlo? Y en ese vaivén la palabra matrimonio tenía un peso, porque recordarás que se empezaron a tratar de, y bueno, y si hablamos de unión civil, o sea, se le tenía más miedo a la palabra por la tradición a veces, claro, que por la decisión política de avanzar en algo, ¿no? Claro, es que la palabra toma un concepto sacro para digamos, el culto católico, pero a partir de la aparición del culto católico, porque el concepto matrimonio existía en Roma, claro, que era pagana, claro, la palabra me refiero, claro, y existía el divorcio. Es decir, yo creo que el problema es hasta
hasta cuánto tenés un límite para definir que te da determinado derecho el hecho de tener una pareja que va a tener una determinada unión que no va a ser igual que la otra. Si nosotros entendemos que todas las personas somos iguales ante la ley, lo que tenemos que entender claramente es que los contenidos del concepto persona, que son dignidad, inviolabilidad y autonomía, tienen que ser libres. Es decir, yo tengo que ser y tratar a los demás como iguales, y tengo que ser tratado como igual, no igual, porque puedo ser tratado igual y mal, sino trato como igual porque el hecho de ser humano me hace merecer un trato como igual. En primer lugar, no hay nadie que esté por encima de otro. El otro punto es la autonomía. Yo elijo, reviso y persigo mi plan como persona. Y eso, siempre y cuando no interfiera en el derecho de otro, creo que es lo que hay que respetar, que es en el caso específico del punto de lo que es el desarrollo de la forma de unirse las personas del mismo sexo o de distinto sexo. Claro. Por eso creo que el matrimonio igualitario está bien. No, obviamente, claro. Es un tema, esto de evitar el paternalismo. Y a veces, volviendo antes de pasar un poco al 30º aniversario de la reforma constitucional, pensaba de vuelta en la idea esta de cómo hay estándares jurisprudenciales que a veces, digamos, son como bastiones de algunas cuestiones o avanzadas de, y que en definitiva, independientemente de que la ley pueda enunciar a la jurisprudencia como fuente o no del derecho, en definitiva no hay ninguna sentencia que no contenga algo de la ley, no hay ninguna ley que no tenga algo de una sentencia, no hay ninguna sentencia ni ley que no tenga algo de la costumbre. Estoy de acuerdo, totalmente. ¿No es cierto? Mira, me hiciste acordar con el tema paternalismo. Hace pocos días, hará una semana o 10 días, un poquito más, 20 días, salió el fallo del cinturón de seguridad. Ah, claro. Que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ahí estaba la discusión clara del tema paternalista y el tema autonomía. Y la Corte lo resolvió muy parecido a como los canadienses resolvieron el tema de la obligación del casco. Es decir, en definitiva, el peligro no es el daño que se hace a la persona, sino el daño como consecuencia del no uso del cinturón que le puede hacer al sistema público de salud, que es un daño a otro, o el daño que le puede hacer a otra persona como consecuencia de ser despedido del auto. Es decir, lo mismo se usó con el sistema del casco en Canadá. Es decir, el problema no es si uno corre el riesgo de vida, que es un problema de uno. El problema es que hay que atenderlo en el hospital y el hospital lo pagamos entre todos. Es decir, siempre el principio no dañar a otro. Y respecto de lo que vos decís, estoy de acuerdo. Es decir, nosotros decimos el anclaje, que hablábamos hoy un poco. El anclaje verbal, digamos, el grafismo que tiene el concepto escrito de lo que va a ser el límite de algo, se lanza en un determinado momento con el objetivo de que no se violen las limitaciones que tiene cada poder y las limitaciones que puede tener el Estado respecto de las personas. Pero eso no implica que las interpretaciones lingüísticas cambien también. Muchísimas palabras que nosotros usamos no tienen el mismo significado que tenían hace 100 años. Y lo mismo sucede con los conceptos constitucionales. Los conceptos desde el punto de vista analítico van adquiriendo nuevos contenidos. La evolución hace que conceptos tales como matrimonio empiecen a tener nuevos contenidos que a veces los hacen diferentes del resto. Familia. Claro, familia, exactamente. La familia romana era una familia. Adopción, por ejemplo. Yo me acuerdo, Jelinek, él lo planteamos, estoy hablando a principios del siglo XX, que decía, él decía, la adopción romana era el objetivo de que una persona entrase a la gens de otra persona para adorar a los dioses de esa gens. Claro. La adopción del siglo XX tenía por objetivo tener una familia. Entonces, ese concepto evolucionó, con lo cual cambió, no solo evolucionó, sino cambió los contenidos, las propiedades que hacían al concepto. Claro. El que no quiere entender eso, la ley tiene por objeto estática, pero por ejemplo, el artículo 32 dice libertad de imprenta. El Congreso Federal, la imprenta no existe prácticamente más. Claro. Ahora, a nadie se le ocurriría que se refiere esa norma a la imprenta. A la imprenta. Si no hay un linotipo, no Claro, hay libertad. claro, no. Si vos estás mandando un mail o lo haces por X o lo haces por Facebook, no, porque eso cubre la imprenta. Entonces creo que
hay un error en el originalismo, en ese concepto de la interpretación auténtica del texto originario, sobre todo en materia constitucional, que hace pensar que tenemos que quedar enclavados en un momento del tiempo, porque eso es imposible. Claro. Sí, esa es la aporía del derecho. Claro, eso sería una gran... Yo lo que creo que el derecho lo que pretende es dar estabilidad. Ahora, mira, el ejemplo que pusiste que es tan rico e interesante de libertad de expresión, en algún punto de la historia, cómo se trocó a libertad de prensa y de pronto pasó de ser la garantía de que las personas pudieran levantarse u opinar frente al poder absoluto del rey de turno, el rey Sol, pongamos, a un privilegio empresarial. Bueno, ahí está muy bien lo que decís. ¿Cuándo pasó eso? Y eso pasó siempre, porque ahí el que fue presidente de la Convención de Santa Mariano Fragueiro, que fue un gran constitucionalista olvidado, un economista. Cuestiones argentinas. Claro. Si no hubiera escrito eso, a lo mejor sería más famoso Alberdi. Claro. Bueno, Mariano Fragueiro decía una cosa que era muy clara. Decía, una cosa es libertad de empresa y otra cosa es libertad de imprenta, en este caso de prensa, ¿no? Yo creo que hoy ese tema es menor, aunque puede tener mucha influencia. Desafortunadamente, es decir, hoy los medios masivos de comunicación tienen mucha menos influencia, los que tienen propietarios, digamos, que otros medios alternativos. Es decir, hoy uno puede rebatirle a un diario algo que antes no podía hacer a través de una red social. Claro. Vamos a la hipótesis de X. Uno en Instagram puede decir que lo que dice tal diario es mentira. El problema es conseguir la cantidad de seguidores, es decir, existe otra relación, pero el periodista está más controlado porque las redes sociales permiten alternativa. El gran problema de redes sociales, que yo me acuerdo un autor norteamericano, Sunstein, él pensaba que iba a haber más desarrollo republicano, un libro que hizo República 2.0, y en definitiva fue peor porque tendió a que la gente, en vez de leer las opiniones opuestas, tienda a leer solamente las opiniones que comparte. El sesgo de confirmación. Exactamente. Es tremendo. Uno, aunque sesgo de confirmación. Aunque uno esté, yo mismo, yo tengo más o menos un gusto, como pasa a todos, y de repente uno sigue una ideología, un autor, y de repente, claro... Quiero leer nada más que eso. Claro, qué bueno. De repente dice, pero... es un exceso. Claro, eso es lo que, por ejemplo, sucedió con el Brexit. Claro. La gente tendía, empezaron la forma de ver cómo manejar los procesos de identificación con el sesgo de disposición y el sesgo de confirmación, y te llevaba a propuestas que quizá ahí sí se radicalicen y terminen hasta en el racismo. Es decir, esos son los riesgos muy serios de los procesos de las redes sociales. Pero también hay un límite social a lo que vos dijiste bien de la relación titularidad de los medios de prensa con libertad de expresión, que permite ese objetivo. Ahora, obviamente es un proceso muy difícil de regular. Pensemos que en la Argentina se quiso regular a través de una ley, después se derogó con un decreto de necesidad y urgencia, que no se le veía mucha necesidad y urgencia. Sí. Entonces... ese fue un ejemplo interesante, porque independientemente de lo que uno pueda pensar del sistema en sí o de las ideas que tenía, no creo que haya muchos casos en la legislación argentina o mundial, diría, de un proceso legislativo donde de tal dimensión de debate y universalidad, y sin embargo empezó mal, terminó peor, y después un mínimo decreto totalmente... Claro, una cosa espectacular, porque incluso la Corte consideró la constitucionalidad de la ley y la declaró. Sí. Y sin embargo, una situación de asunción de un nuevo presidente que no compartía el sistema, la derogó, y por una situación de necesidad y urgencia. Que eso nos lleva a analizar el ámbito de aplicación de los decretos de necesidad y urgencia, claro, y el ámbito de la extensión. Pero tampoco ha sido muy claro todavía este proceso, y el Congreso tampoco ha tenido, digamos, una legislación que sirva para reivindicar claramente sus potestades. Claro. Yo creo que esos son los problemas a veces del proceso de deliberación, es decir, la necesidad de reclamar por los derechos. Todos los procesos que hicieron al reconocimiento de derechos se produjeron por reclamo. El derecho nunca fue una concesión graciosa de los que tienen el poder. No, de 1215 para acá. Exactamente, desde los varones con el rey Juan Sin Tierra con la Carta Magna, hasta las últimas reivindicaciones sociales,
México, Argentina, Brasil, son el resultado del reclamo. El derecho laboral no se reconoció como consecuencia de una concesión graciosa del empleador, sino como consecuencia de la lucha del trabajador. No, de hecho, el fuero laboral fue resistido, la Corte no les tomaba juramento. Y los derechos de incidencia colectiva, ecológica, No, de usuario y de los consumidores tampoco fueron el resultado de una concesión graciosa, sino de un conjunto de luchas intelectuales y manifiestas de las personas que eran víctimas de las situaciones de dominio o de aquellos que manejan las empresas por su posición dominante, como diría el Código Civil y Comercial, que no me salía la palabra. Pero en definitiva creo que si no somos conscientes de que si no luchamos por el derecho, tomando un poco el inicio de la conversación, es decir, que hay un compromiso con la reivindicación y hacer efectivo el derecho, va a ser muy difícil que no los vayamos perdiendo de manera indirecta al menos. Qué desafío para un decano de la Facultad de Derecho. Yo soy profesor, pero no soy decano. No, el decano es una actividad, mira, muy linda, pero complicada. Porque Sí, claro. los decanos, por lo menos de las universidades públicas en la Argentina, a diferencia de lo que son, por ejemplo, las anglosajonas europeas, que hay, por ejemplo, en Estados Unidos hay 2 decanos. Primero ganan menos. Claro, no, sí, primero ganan menos y se toman por no, pero en Estados Unidos hay 2 decanos. Uno que se encarga de recaudar fondos y la administración, mantener, digamos, el edificio bien, y el otro que se dedica a lo académico. En Argentina el decano hace todo, es un administrador de consorcio, es decir, tiene que mantener los baños, etc., y también tiene que desarrollar la actividad académica y también el debate entre los claustros, porque no nos olvidemos que el decano solamente es un representante de los 4 claustros que componen el consejo directivo, que son los no docentes sin los cuales la facultad no podría funcionar, porque hay que encender la luz, hay que tenerla limpia, etcétera, los estudiantes, los graduados y los profesores. Es decir, ese es el sistema. Y Claro, tenés que garantizar que haya vasos comunicantes. Claro, y las reuniones y las discusiones y los que deciden es el consejo directivo, porque la autoridad superior de la facultad no es el decano, es el consejo directivo. Tanto es así que el decano es elegido por el consejo directivo, no se elige directamente. Claro. Entonces nosotros respondemos ante ello, tenemos que tener determinados requisitos, cero haber sido profesor ordinario, es decir, por concurso, en La Plata se llama ordinario, en la UBA regular, pero lo cierto es que el objetivo siempre es compatibilizar y debatir diversas representaciones que son estamentarias, pero que debaten los intereses y el desarrollo de la universidad. El claustro estudiantil quiere saber cómo va a ser el programa de estudio, quiere saber cómo va a acceder, cuál va a ser la mejor manera, el de graduado, cómo se va a defender el ejercicio personal, cómo se va a extender ese desarrollo al exterior de la facultad. Me refiero por origen, eso no quiere decir que no debatan todo. El claustro no docente también. Y bueno, ya aparecen muchas discusiones que son muy ricas. Sí, me imagino que sí. Y para cerrar un poquito, no podíamos dejar de nombrar estos 30 años de la reforma. Y bueno, yo creo que ¿Alguna fue idea al respecto? Un logro buenísimo de la Argentina. Si nosotros pensamos, la reforma del 60 fue el resultado de una guerra. Claro. No fue el resultado de un acuerdo. No. Fue el resultado de una guerra, y la del 66 fue el resultado de esa guerra, es decir, de otra guerra más que se produce, que aparte estaba la guerra del Paraguay en ese momento, que discutía el tema de los recursos, es decir, estábamos pasando momentos de guerra. Después tuvimos otra reforma constitucional que también 98. trajo como consecuencia en el 49... Ay, el 49. Claro, no, iba para allá derechito para no sacar de tiempo. La 1949, que trajo también, era el resultado de una división de la sociedad argentina muy profunda, que incluso el golpe de facto después abrogó. Sí. Sin embargo, la Constitución del 94 fue el resultado de un acuerdo político que fue votada en general por todos, donde hubo debates muy ricos, donde hubo un núcleo de coincidencias básicas, donde se establecieron, yo creo que es la constitución más avanzada de las sancionadas en América Latina, y lo diría comparativamente con el resto del mundo también por muchos aspectos, en el marco de un acuerdo general que tenía por objetivo el bienestar general y políticas públicas. Creo que más allá de los balances que podemos hacer sobre algunas instituciones, la transformación fundamental está en la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, que nos lleva a tener que responder a un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las violaciones que pueda hacer el Estado respecto de las personas en nuestro territorio. Bien, bueno,
Miguel, la verdad que un placer escucharte, fue muy rico y esperemos que podamos seguir charlando de todo esto. Bueno, para mí fue un gran gusto, Horacio, te estoy muy agradecido al asesor general de gobierno por haberme invitado y a disposición. La Facultad de Derecho. La seguimos entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.